Biblias y vamos a este precioso evangelio de Juan en el capítulo número 6. Vamos por favor, capítulo número 6 del libro del evangelio de Juan, versículo número 22 al verso número 24. Evangelio según San Juan, capítulo número 6, verso número 22 al verso número 24. Y lo leemos, leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a predicar por el tema algo más que un pan. Amén. Vamos a predicar por el tema algo más que un pan. Amén. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Verso número 23, léala por favor. Todos el verso número 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Amén. Inclinemos nuestro rostro y dispongámonos en esta preciosa noche a disponer nuestras vidas para asimilar el mensaje de nuestro Dios. Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por la oportunidad que tú nos brindas, Señor amado, como lo es en este momento, el disponernos para aprender de tu palabra. Espíritu Santo, mira las necesidades como siempre te lo hemos suplicado, que tengamos en el corazón, que tengamos en el alma, Señor. Mira, oh Dios, Padre, te lo imploro. Señor, tú sabes y reconoces a la perfección de qué cosas tenemos, Señor amado, nosotros el deseo y el anhelo de poder recibir una oración con Padre, alguna necesidad, sea física, material, económica, Señor, espiritual. Tú lo sabes todo, Señor. Por eso nos depositamos en tus manos para que sea en este momento el Espíritu Santo, Padre, hablando a esa necesidad. Padre, ayúdanos, mi Señor, a poner en práctica el consejo de tu palabra. Y que la misericordia tuya, Señor, se derrame de una manera especial sobre la vida de cada uno de tus hijos. En el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Hemos dado lectura del verso 22 al verso número 24. Recuerde el tema de esta preciosa noche, ¿sí? Algo más que un pan. Cuando la escritura en el versículo 22 en su primera frase dice el día siguiente, mi amado, hace referencia justamente a un acontecimiento muy grande que miles vieron el beneficio, donde miles pudieron experimentar un milagro, pero diríamos a gran escala. Por lo general los milagros de Jesús estaban limitados a pocos, posiblemente a un hombre que pertenecía a una familia o a un transeúnte de pronto en el camino, o dentro de ciertos pasajes bíblicos, creo yo, más allá de las multitudes que aquí se habrían de beneficiar, por allí se ve cómo Dios sanó de golpe, de un solo tajo a 10 leprosos, por ejemplo. Pero por lo general los milagros de Jesús eran milagros que iban a la individualidad, a la necesidad individual de las gentes. Pero cuando el Señor nos narra en el verso 22 esto de al día siguiente, hace alusión, mi amado, a la multiplicación de los panes y de los peces. Ya usted sabe por estudios que se ha tenido en su debido momento que ese milagro fue muy grande porque el Señor dio de comer a más de 5,000 personas, a muchos más.
Sí, tanto fue así que dice la Biblia que cuando este milagro se llevó a cabo, la gente se sació. Es decir, que se llenó al colmo de la medida. Cuando alguien está saciado, diríamos que ya no tiene cabida ni para un grano más de arroz. Sí, así le pongan un platillo sublime, algo especialísimo. Así usted se llene con un arroz con atún, ya si está saciado, no le tiene más cabida en su estómago. Ahora, todo esto se llevaría a cabo justamente un día atrás. Cuando la gente fue despedida, Jesús y sus discípulos fueron al monte, pero el Señor luego también los despide a los discípulos y los manda. Sí, al parecer tenían 2 barcas a su disposición. Manda a todos sus discípulos de pronto algo incómodos, algo apretados, sí, y manda a los 12, los manda en la barca para que crucen al otro lado del mar de Galilea, como lo dirá acá la Biblia, como el mar de Tiberias. Mi querido hermano, y Jesús, hasta cierto punto le dejan a Jesús una barca en la orilla. Sí, como para que él les dé alcance. Posiblemente ellos sabrían de que Jesús, luego de orar, sí tomaría esa barca y les daría alcance al otro lado. Sí, que quedaba, por cierto, quedaba, sí, Capernaum del otro lado. Pero sin embargo, los miles que habían recibido todo ese día una tremenda bendición, tanto espiritual como física o material, hablando de los panes y los peces, ¿sí? Los discípulos, las multitudes, muchos, digo yo, miles se fueron a sus casas, pero no todos. Cientos posiblemente, sí, cientos se quedaron, a ver niños. Cientos se quedaron a expensas, ¿sí?, de que Jesús descendiera. Cientos se quedaron a la espera de que el Señor, sí, posiblemente continúe su labor con ellos, hablando de predicar o de dar el mensaje, pero también, sí, a la espera de que se repita el milagro. Pero eso no ocurrió. Ellos estuvieron a expensas de que Jesús descendiera del monte y, oh sorpresa, no lo hizo. El Señor se quedó y sobre todo se les escabulló por una ruta posiblemente diferente, distinta, en el cual luego se narrará entre el capítulo número 6 de estos versículos, de hecho hasta el versículo número número 16, el Señor se les escabullirá y allí se llevará a cabo otro milagro, pero no para la multitud, sino solamente para los discípulos. Jesús caminaría sobre las aguas y les daría alcance a ellos. Mi amado hermano, cuando vamos al verso 22, ya teniendo en consideración estos antecedentes previos a lo que ocurrirá ahora, dice pues la escritura: la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había allí más que una sola barca. Posiblemente la gente estuvo allí diciendo: bueno, Jesús todavía no se ha ido. ¿Por qué?, dirán otros, porque aquí está la barca. Así como cuando a veces alguien viene a la iglesia y dice: el pastor está aquí. ¿Cómo así? Es que el carro está allá afuera. Pero le he tocado la puerta y no sale. Entonces debe de estar por él. Debe de estar por el sector. Algo muy semejante, ¿sí? Entonces la gente aduce de que está la barca, está Jesús. Pero no, Jesús no usó la barca en esa noche. Versículo 22 sigue diciendo: sí, porque no había allí más que una sola barca. Y que Jesús obviamente no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Verso 23. Pero otras barcas, es decir, ya no las 2 que habían usado los discípulos y Jesús, sino que otras barcas habían llegado del mar de Galilea, de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan. Dice: después de haber dado en su debido momento gracias al Señor. Verso 24. Cuando vio pues la gente que Jesús, a la verdad, ¿qué cosa? Estaba allí, ni sus discípulos, estos entraron ¿en dónde? En las barcas que habían llegado y fueron a Capernaum para buscar, dice la Biblia, ¿a quién? Ahora, no quiero concentrarme mucho en las barcas, pero ¿de dónde salieron tantas barcas? Mi amado, esto era diríamos así, era una movilización
propiamente como negocio de la gente. Así como usted en los lugares donde no avanzan los colectivos están las tricimotos, mi amado hermano, de la misma forma, de un lugar al otro, si del mar de Galilea habían muchas barcas que iban y venían. Y la gente dijo, definitivamente Jesús no está aquí. Ahora, esto, mi amado, cuando avanzamos, porque voy a seguir en el versículo 25, esto, mi amado hermano, inquietó, obviamente, sí, a toda la gente. Y comenzaron de una manera desesperada a tratar de ubicar a Jesús. Cuando vamos al versículo 25, entonces dice la Biblia, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, y esto me interesa mucho, ¿puede leer esa parte? ¿Qué le dijeron? Sí, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ahora, esta pregunta, mi amado, o esta declaración que ellos hacen, si cualquiera, si se lo ve de una manera muy superficial, cualquiera de nosotros dirían, qué bien, qué bueno, la gente tiene inquietud por Jesús, tiene la necesidad de asistir para ver a Jesús. Pero, amado hermano, la situación aquí no es como se la pinta. De hecho, mi amado, creo yo que, y usted también lo considera de la misma forma, al igual sí que mí, que Jesús, que es conocedor de todos los corazones de los hombres, Él sabe con qué intención se lo están diciendo. Él reconoce que toda esa pequeño remanente que quedó, si del otro lado de Capernaum, mi amado, ha venido a Jesús, no necesariamente porque lo quieren ver a Él, sino porque Él sabe que ellos están tras algo que Él les pueda brindar. Y eso sí es, mi amado, hasta cierto aspecto, eso es sumamente, sí, diríamos, incómodo. Es como que alguien solamente te esté buscando para pedirte dinero prestado. No sé si usted de pronto tiene un pariente. Siempre en una familia no falta alguien que tiene esta tendencia de que cada vez que te busca, solamente busca para desplumarte. Lo más triste, y yo sé que esto va a ser muy incómodo de oírlo, pero lo más triste es que a veces quien te busca para desplumarte son tus propios seres queridos. Suele ser la gente más, digamos, allegada a ti, que obviamente tú por tu confianza y por tu buen corazón no le cierras el bolsillo a nadie, pero a la larga sí le puedes estar haciendo un daño. Primer punto, cuando tú siempre estás dando y dando a alguien algo, mi amado, lo estás haciendo irresponsable. Porque no le estás enseñando primeramente a que las cosas se las deben de obtener con trabajo y esfuerzo. Muy verás que el muerto se hace pesado cuando hay quien se disponga a cargarlo. Mi amado, y si hay alguien que al medio tú, si de pronto escuches diríamos una especie como de queja con respecto a una necesidad, y ellos saben qué fibras o qué cuerdas tocar para mover tu corazón, mi amado, ellos por su costumbre a la que tú los has acostumbrado, valga la redundancia, estarán dispuestos a pasar todo tipo de vergüenza. Esto es importante, amado, considerar en esta noche. Si cuando tú has acostumbrado a alguien a tú darle siempre tu apoyo, mi amado, ellos perderán la vergüenza. Sí, mucha gente que no tiene la costumbre, y si usted le dice, anda y pídele afuera, no, yo no voy, me da cosas, dicen algunos. Me da cosas ir a pedir algo. No, yo prefiero hasta pasar hambre. Prefiero hasta ir caminando, pero jamás arrimarme a alguien y decir, no sea malito, me puede regalar 25 o 30 centavos. Sí, bueno, es verdad, en las calles por lo general quien pide ha perdido la vergüenza, pero no puedo tampoco hacer una generalización. Quiero creer que sí a veces hay gente que se pueda acercar a ti, amado, haciéndose un nudo en la garganta al decirte, ¿me podría ayudar con unos 5 centavos porque me falta para el colectivo? ¿Usted ha pasado una situación como esta en algún momento? ¿Ah? ¿Se ha atrevido a decirle, disculpe, yo no tengo esta costumbre, pero la necesidad me obligó
Si se me ha caído, se me ha extraviado, o pensé que tenía en la billetera un billete y a la verdad, ahora que reviso, me desplumaron en la casa. Y no he traído. Ahora, si usted ha pasado ese tipo, obviamente, de experiencia, sabrá que esto causa mucha incomodidad. Pero, mi amado, Jesús era reconocido, sí, por muchas cosas. Y una de ellas es por ser dadivoso. Jesús fue siempre dadivoso. Nunca le negó un consejo, una ayuda, un milagro a nadie. Pero Jesús también sabía, mi amado, que esto cuando se lo da de una manera desmedida, esto también puede causar un terrible daño a las personas. No solamente porque se malacostumbran al hacerlo, al estar siempre recibiendo, sino que se comienza a menospreciar de quién proviene la ayuda. Esto es importante. De hecho, hoy voy a ver a Jesús en una faceta no antes vista. Jesús era Dios, pero Jesús también era 100% un ser humano. Y como tal, susceptible también. Y aquí por primera vez, mi amado, vamos a ver a Jesús en una faceta muy distinta posiblemente a la que usted está acostumbrado a ver al Hijo de Dios. Cuando vamos pues al verso 25, sí, hallándole al otro lado del mar, sí, la gente obviamente, la pequeña multitud, no fueron miles, pero sí han de haber sido unas cuantas, posiblemente decenas de personas o hasta cientos posiblemente, le encontraron y le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es decir, ¿cómo pasaste por en medio de nosotros y te fuiste sin decirnos absolutamente nada? ¿Cómo así, Señor? El otro día di un ejemplo que me pareció bastante práctico. Mi amado, es bueno recibir una visita. ¿Cuántos han recibido visitas en casa por más de un día? ¿Han recibido visitas en casa por más de un día? Donde una persona le ha venido, obviamente, a visitar y se ha quedado 2, 3, 4 o hasta una semana. Sí, ahora, ¿qué pensaría usted si la persona cuando llega de visita, sí, obviamente usted lo acomoda y lo recibe con un amor fraternal, le dice siéntete como en tu casa y la persona dice, uy, no me diga eso porque si no, no me voy. Pero bueno, está allí y ojo con esto, voy a hacer algo a la inversa. El primer día que se queda, él, mi amado, mete la mano al bolsillo y saca $20 de una manera hipotética. Saca $20 y te dice, yo sé que estoy aquí, gracias por la apertura, pero no quiero pasar de manera desapercibida. Tenga, ayúdese con la comida. ¿Usted se lo negaría o se lo cogería? Hablando de que acepta la voluntad de su pariente. O le dice, no, deje nomás, ¿cómo va a creer? Sí, permítame servirle. Sea honesto en respuesta. Respóndase con honestidad, mucho más en estos tiempos. Creo que cualquiera de nosotros diría, bueno, no se moleste, pero ya, pues tampoco lo tomaría. Supongamos que esto ocurre un día lunes. Llega el martes y él hace lo mismo. Llega el miércoles y él vuelve a hacer lo mismo y usted está sumamente complacido porque no solamente porque es su pariente y se siente feliz de tenerlo, sino porque está también aportando obviamente con una carga que hoy por hoy es tan valorada. Sí, y así se queda de lunes a viernes. Y el sábado le dice, bueno, mi querido pariente, me tengo que ir. Usted, uy, no te vayas. Quédate otra semanita. De hecho, sería muy penoso, ¿verdad? Perder a alguien de esas cualidades, que por cierto, hoy por hoy, poco o nada se ve. ¿Verdad? Poco o nada se ve. Mi amado, Jesús al lugar donde iba siempre con una disposición para brindarse a sí mismo. Amén. Jesús a todo lugar donde iba, siempre él, mi amado, tenía en consideración brindarse, y mira lo que digo, ¿sí? o por lo menos entiende la profundidad de esto. Jesús a todo lugar donde iba, él se daba a sí mismo.
Él no solamente daba $20, él se entregaba a sí mismo, no pasaba desapercibido. Se hacía notar favorablemente a quien le abriera no solamente la puerta de su casa, sino también la puerta de su corazón. Esto la gente obviamente lo malinterpretó. Y vio que lo que Jesús hacía, luego lo vería como una... Cuando vamos a la Escritura, Jesús por primera vez en este pasaje de la Biblia, lo va a ver usted totalmente ofendido. Jesús se va a ver herido en su susceptibilidad. Y esto es notorio si por la forma en la que Jesús hará, mi amado, un reproche directo a esa pequeña llave, ese reducto de multitud que quedó de los 5,000, que lo ha venido a buscar. Diría cualquiera, qué bueno que te vengan a buscar. Y Jesús diría, me encanta que me han venido a buscar, pero lo que no me encanta es por qué me han venido a buscar. Mi querido hermano, cuando leo el versículo 26, se desnuda el pasaje y dice: respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo. Esta repetición lo único que hace es dar énfasis a la declaración. Es decir, lo que les estoy diciendo es obviamente algo que no se puede negar. De cierto os digo que me buscáis, ¿sí? Es decir, que tu forma o tu manera de buscarme, ¿sí? Dice aquí, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Yo por favor le voy a pedir algo. Lea el texto otra vez. Y cuando lo termine de leer, léalo otra vez, porque le voy a preguntar. Tómese unos cuantos segundos, que no demora mucho. ¿Lo tiene? ¿Listo? Ya lo leyó, aunque sea un par de veces. Y ahora le pregunto, ¿qué entendió? Mire que no vea lo que ve, vea lo que no ve. Y ahí responda. Yo sé lo que dice, usted también ya lo sabe. Yo sé por qué me buscáis. Y me buscáis no porque habéis visto las señales, sino, ¿qué termina diciendo el texto? Sino porque comisteis, obviamente, el pan, y está incluido los peces, pues no, se habla de la comida en general, sino porque comisteis el pan y te saciasteis. Pregunto, ¿qué entiende usted de este texto, de esta declarativa de Jesús? Sí. ¿Qué más? Eso es lo que se aprecia, como dicen por ahí, a ojo de buen cubero. ¿Ah? Sí, mi interés. Pero hay algo más. Hay mucho más que lo que se puede apreciar así a vuelo de pájaro. Vamos, mis hermanos, ponga a trabajar las neuronas. ¿Ya lo vio? ¿Ah? Posiblemente. Algo más. Vamos, mire, la respuesta no está en el altar, está en la Biblia, le cuento. Ahora, veamos la asociación de las palabras de Jesús. Vamos a asociar lo que él dice con lo que él les expone a la multitud. El Señor les dice, yo sé por qué me buscan, ¿verdad? Hasta ahí todo está claro, ¿verdad? Ahora, ojo con esto, Él lo sabe. Y quienes lo están buscando también saben. Están hablando el mismo idioma. Ellos saben, la multitud sabe por qué está ahí frente a Jesús en las afueras de Cafarnaúm. Hay quienes dijeron en algún momento que Jesús estaba en una sinagoga en Cafarnaúm.
Y cuando le dijeron, allí está el maestro, la multitud abarrotó la sinagoga. Obviamente, esperando que en ese lugar ocurra, ¿qué cosa? Un milagro que pueda llegar como al otro lado de la ribera del río, si pueda volver a llenar estómagos vacíos. Mucho más si se quedan hasta tarde, y diría cualquiera, y algo Jesús tendrá o deberá hacer, porque Él tiene compasión de la gente. Amén. Es como quedarse, bueno, quisiera verlo de esta forma, es como quedarse al final de un culto hasta el último, hasta el último, hasta el último, cuando ha habido fiesta y han sobrado tarrinas o torta. Dice, bueno, hermano, ya me voy, ¿ya? Sí, ya me voy. Cualquiera diría, y yo sé por qué se queda. Porque está viendo a ver si hay. Y no es que no tiene, de pronto ya tiene hasta una funda y llena. Pero no está de más hacer el intento de salir con otra funda. Entonces, mis amados, sí, es menester tratar de comprender, sí, la situación. Jesús y ellos saben lo que el Señor está hablando. Posiblemente para nosotros puede ser algo distante. Mi querido, el Señor les ha dicho, y aquí es donde yo quisiera, por favor, que usted, como dicen algunos, si ponga las intensas, leyendo el verso 26. Dice, de cierto os digo, si que me buscáis, y aquí, por favor, aquí en esta expresión, póngale asunto, no porque habéis visto las señales. Olvídese que, supongamos que lo que sigue no existe ahí. ¿A qué se refiere Jesús? Eso es lo que quería que vea. Suponga que lo que sigue no existe, que hasta ahí llegó el versículo. Sí, ¿qué más? Eso es lo que se ve. Por ahí va el asunto. El muchacho ha venido iluminado hoy día. Mi amado, mira, quiero que tú entiendas y veas algo. ¿Qué diferencia hay entre multiplicar panes, peces, convertir el agua en vino, caminar sobre las aguas? Todos son un sinónimo de señales. Resucitar muertos, sanar leprosos. Todo esto es transfigurarse en el monte. Quiero que entienda esto. Mi amado, todo esto son en una sola, corchea, semicorchea, paréntesis. Todo esto es igual a señales. Todo esto es igual a señales. Y Jesús es muy juicioso al decirles, versículo número 26, si me buscáis no porque habéis visto señales. Y yo le pregunto, ¿multiplicar panes y peces no era un sinónimo de una señal? O viceversa, ¿sí? ¿Una señal no es multiplicar panes y peces? ¿Qué es lo que está intentando decir Jesús? ¿Qué es lo que intenta? ¿Cuál es la función esencial de que Jesús haya aparecido en medio de su pueblo y dar a conocer a través de estos milagros, de estas señales? ¿Cuál era la intención real de Jesús en medio de ellos? Que lo reconocieran como el Cristo. Y es lo que decía aquí nuestro querido hermanito. La intención esencial de hacer lo que se hacía era para que su pueblo reconozca que Él era el Cristo. El Señor no quería dejar una falsa impresión, y esto es importante. Él no quería dejar una falsa impresión en medio de su pueblo, o que la gente se haga de Él un concepto distinto al que Él quería. En este caso, quería proyectar. Se dice, y creo que suele pasar a veces con frecuencia, mi querido hermano, que cuando
por ejemplo, cuando usted plancha, voy a cosas cotidianas del hogar, cuando usted plancha, cuando usted cocina, cuando usted limpia la casa, cuando usted tiende la ropa, cuando usted hace las cosas propias, sino que las estoy detallando, cuando usted hace todo esto, son sinónimos de milagros, por así decirlo, Pero todo esto, mi amado, envía una señal. Todo esto envía una señal. ¿A quién se la envía? A su esposo y a sus hijos. ¿Y qué envía esa señal? Que usted está al pendiente de ellos. Sí va asociando el asunto. Esto envía señales. Lava, cocina, plancha, tiene arreglado el hogar, baña a sus hijos, les enseña a estudiar. Estos son señales, ¿sí? Son envío, envían algo, dan a conocer algo que usted no lo dice, pero que al hacerlo aspira que quien está recibiendo esto, aspira que usted por lo menos que valore lo que hace. Porque de lo contrario, si solamente su entorno se concentra en tener la ropa planchada, en que no le falte la comida o el plato de comida en la mesa, en que haya ropa limpia, en que el niño esté bañado, si la gente solo se concentra en esto, entonces a usted lo tienen como cocinero, lavandero, planchador, cuidador de niños. Es decir, ese hombre no necesita una esposa, necesita una empleada. Eso es lo que Jesús proyecta al decir, yo sé por qué me están siguiendo. No porque ven en mí o no porque no me pueden reconocer con las señales que envío, sino que se concentran en lo que representa la señal, pero no en quien la envía. Mira Jesús. Jesús estuvo aquí tan incómodo, estuvo tan desganado por la forma en que lo buscaban, que el Señor les dice en el verso 27, y me encanta porque parece que no tiene mucho que ver, pero sí que lo tiene. El Señor le dice, trabajad, y ojo con esto nada tiene que ver, nada tiene que ver con la ordenanza de que el que no trabaja no coma. No. De hecho, saque eso de su mente en este momento. El Señor no va a exigir que trabajen para que puedan comer panes y peces. Olvídese de eso. Por el contexto es lo que Jesús no quiere decir. Quiere decir otra cosa. ¿Qué es lo que quiere decir? Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahora, ¿qué está tratando de decir Jesús? Ahora sí, diríamos, la cosa se pone algo más compleja. El Señor los manda a trabajar, insisto, no para que vayan a comer pan, ni para que vayan a saciar ningún tipo de necesidad. Los manda a trabajar por la comida que no, dice aquí, que no perece. Por la comida que dura para vida eterna. Ahora, ¿qué está intentando decir Jesús? ¿O qué quiere dejar clarificado en medio de esa pequeña multitud que ha venido con intensidad a ver qué hay el día de hoy? ¿Qué hace qué hace de señal? ¿Qué hace el buen Cristo por nosotros? Decía el otro día, supongamos que esto sea un reloj como de los antiguos. No sé, si alguien de nuestro tiempo, no soy tan viejito tampoco, pero creo que hay alguien que sí me puede superar en edad. Alguien sí podría reconocer que en la antigüedad se tenían relojes no de muñequera. Antes los relojes eran de bolsillo. Sí, supongamos que este sea un reloj de bolsillo. Sí, es decir, que no tenían cuerda para
amarrársela en este caso en la muñeca, sino que venían con una cadenita, ¿verdad? Con un broche y se las metía dentro de la chaqueta o hasta del pantalón. Supongamos que este sea un precioso reloj de bolsillo. Y como para ponerle a un poquito más de, diríamos como que de intensidad en el asunto, supongamos que sea un Rolex, ¿sí? En cuanto a marca. Bueno, los de mi época sí me entenderán que es un reloj sumamente caro, sumamente caro. Sí, bañado en oro, posiblemente el minutero, el segundero y el orero son de oro fino, sí, de pronto donde están los números son posiblemente de diamante. Entonces son relojes a la verdad que se pueden volver hasta incalculables en su valor. Supongamos que a usted esto le costó 1 año de trabajo adquirirlo. Si usted, si le ha costado tanto, o sea, a usted esto le ha, digamos así, le ha costado un ojo de la cara, como se suele decir de manera de expresión, usted ese reloj, mi querido hermano, lo cuidará con su vida. ¿A dónde quiero llegar? Usted ve que se acerca el cumpleaños de un hijo suyo y le dice, yo creo que, se me ocurre, siempre hay una edad crucial en la vida, sobre todo de los jóvenes. Dice, mi hijo va a cumplir 18 años y yo sí, me voy a despojar de esto que quiero y estimo y se lo voy a dar el día que cumpla la mayoría de edad. Llega el bendito día y usted se lo envuelve obviamente en un estuche acorde a la, digamos así, al objeto y se lo entrega. Su hijo obviamente al recibirlo dirá, papá, ¿me entregaste? Sí, hijo, tenlo, te lo entrego de todo mi corazón. Espero que lo cuides, que lo guardes, que des el mismo interés de preocupación que yo tuve. Tenlo, que eso a la verdad es un legado el que te estoy haciendo llegar. Mi amado, usted se va, el cumpleaños pasa y a la semana recibe una llamada. Papá, ¿qué pasó? No te vas a poner molesto. Ya usted sabe por dónde voy. A la verdad, como no tengo la costumbre de cargar un reloj en los bolsillos, créeme que sacándome la camisa se me cayó y se rompió. Obviamente que eso a usted le va a causar un desaire tremendo. Pero hay algo importante reconocer en este pequeño ejemplo. A usted le dolerá el alma porque a usted esto le ha costado un ojo de la cara, pero quien lo recibió, para él simplemente fue un accidente que no trasciende a dolor alguno, no a costo, a dolor alguno. Jesús se siente de la misma forma en este pasaje. Jesús sabe que panes y peces los hombres pueden encontrar en cualquier lugar, hablando de que los pueden comprar y comer las veces que ellos quieran, panes o peces o cualquier otro tipo de milagro. Pero lo que Jesús, mi amado, desea dejar bien remarcado es que, como lo dirá en otro pasaje bíblico, a Él no lo tendrán siempre. Y que si la gente está allí solo por lo que Él puede brindar y no por lo que verdaderamente Él representa, entonces, mi amado, la función o la labor no está llevando su eficacia. ¿Cómo remediar esto? Es lo que Jesús les dirá. ¿Cómo apreciar los milagros? ¿Cómo apreciar lo espiritual o lo que Dios pudiese brindarte? Hay que trabajar para hacerlo. Ojo con esto. Aquí hay una verdad muy grande, mi amado hermano. ¿Cómo apreciar los milagros de Jesús? Para que no sean simplemente dádivas que Dios avienta al mundo y que la gente cree que al recibirlos, Dios está cumpliendo su función y yo estoy disfrutando de esa función. Mi amado, los milagros, las señales deben, de acuerdo a la óptica de Jesús, deben de ser, mi amado, esforzados, deben de ser involucrando, obviamente, a quienes los reciben, involucrando su propia alma para poderlos valorar. ¿De qué forma?
Cuando vamos a la escritura, mi amado, versículo 27 nos dice el Señor, quiero, si acaso quiere argumentar algo, el Señor les dice, quiero que trabajen, dice aquí, no necesariamente por la comida que luego se va a la letrina. Estoy transliterando. Quiero que trabajen, los manda a trabajar el Señor. Quiero, diría un padre a un hijo, quiero que aprecies. Se me ocurre, el televisor que acabo de comprar para la casa. Mírenlo de esta forma. Quiero que aprecies el dinero que yo con tanto esfuerzo traigo al hogar para poder preparar o hacer el almuerzo. Difícil si el hijo no trabaja, que lo aprecie. ¿Verdad? Es difícil. Pero para poderlo hacer, debes de involucrarlo con lo que tú sí has traído para que lo comience a valorar. ¿De qué forma? Mira, si alguien no hace nada y simplemente en casa se sienta a la hora de almuerzo y come, se levanta y se va, mi amado, para él ha sido esa dádiva, ese regalo que tú le brindaste en el almuerzo, para él ha sido simplemente un acto de obligatoriedad que el papá tenía que cumplir con él. Pero si tú al traer el dinero a casa, que a él por cierto no le costó nada, hablando de un hijo, le dices, mira, toma parte de este dinero y quiero que vayas a comprar la comida. Y luego de que la traigas, si acaso, qué sé yo, mandaste a comprar arroz, ahora quiero que laves el arroz. O que lo despedregues, que le saques toda la basura, las piedras que encuentres. Es decir, cuando lo involucras en el esfuerzo de tu señal, entonces, si bien es cierto, él no ha traído la señal, no ha traído el milagro, pero él ha formado parte, ha participado del milagro. Esto es importantísimo, mi amado hermano, para poder estar enfocados cuando Jesús hace algo por nosotros y no quedarnos solamente con el milagro recibido. Porque de lo contrario, mi querido hermano, estaríamos, digo yo, desvalorizando todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Y si algo Dios, mi amado, trata de enfocar a su pueblo, es que debemos de estar atentos a lo que no solamente Él nos puede dar, sino a todo lo que Él es en esencia cuando nos da algo. Un milagro, mi amado, puede ocurrir en cualquier momento en tu vida. Una señal de que Cristo sigue siendo tu proveedor puede ocurrir en el momento que tú menos lo esperas. Pero cerciórate de que cuando llegue o aparezca ese milagro, esa señal, mi amado, cerciórate de que tú, en tu corazón, estés sumamente enfocado de qué forma y de qué manera se lo tienes que volver a retribuir a Dios. No para pagarle el milagro, sino para estimar lo que sale de Dios para ti, a tu vida. Y debes de enfocar no solamente tu vida, sino la vida de los tuyos en tu hogar. Mucha gente, mi amado, recibe mucho de Dios, muchas señales. Y en casa no se valoriza todo lo que Dios hace cada día en medio de nuestros hogares. No se agradece un almuerzo, no se agradece una merienda. No se brinda, no se otorga, mi amado hermano, el reconocimiento de que si algo especial ocurre, pensamos que hasta Dios tenía la obligación de hacerlo. Que cuando se te abrió una puerta por la mano de Dios, mi amado, la dejaste pasar desapercibida como que si formaba parte natural del proceso. Y no es así, mi amado. Porque a otros esa misma puerta permaneció cerrada y solo Dios, mi amado, te atendió a ti para que a ti solo te dejen pasar. Cuando voy a la Escritura, el Señor les dice, trabajen. Diría cualquiera, los manda a trabajar. No. Trabajen para que lo espiritual cobre un valor para ustedes. Cosa curiosa. ¿Cómo poder decir, Señor,
¿Cómo, si acaso estoy enfermo y me sana milagrosamente, cómo poder estimar el milagro? Mi amado, creo que hay muchas formas y maneras de hacerlo. Una de ellas es tenerlo primeramente siempre presente en mi corazón. No olvidar el beneficio. Creo que es una forma inicial de empezar a valorar y a trabajar por ello. Segundo, testificarlo. Testificarlo. No dejar, mi amado hermano, que el milagro solamente se quede en mí, sino que otros sepan cómo Dios trabajó en mí por medio de su poder. Me involucro en el milagro. Trabajo en el milagro. ¿Me explico? No porque lo provoqué yo, sino que venido una vez por voluntad divina, mi amado, yo lo trato en Dios de poner en el sitial donde realmente debe de estar. El Señor les dice, trabajen, no por la comida que vuelve a la letrina, la que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y claro, eso tendría mucho que ver con lo que usted creo que ya conoce, de acuerdo, mi querido hermano, a lo que el Señor replicándole a Satanás le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de un milagro puede vivir el hombre. No solo de una dádiva del cielo, aún venida del cielo puede vivir el hombre, sino más bien de toda palabra que sale de mi boca. Lo he dicho antes, lo digo ahora y lo diré después. Mi amado, no merecemos nada de Dios. Luego de su salvación, no merecemos nada. Si ya el Señor te salvó, mi amado, date por servido. Así no vuelva a ocurrir un ápice más en tu vida. Date por bien servido. Pregúntale a un preso, mucho más ahora, en estos tiempos. Pregúntale a un preso, si ellos qué anhelan ahorita. ¿De qué les sirve a ellos si se les regala un televisor? O si les regala un quintal de arroz. Eso le va a durar días. ¿De qué les sirve? ¿De qué ellos vivirían eternamente agradecidos? De que vaya alguien y los saque de la cárcel. Todo lo demás, como dicen algunos, es cuento. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere un hombre desahuciado? Solo una cosa. El médico te dice, llévelo a pasear, distráigalo, hágale un tour por el mundo entero. Pero nada de eso lo saciaría. Él solo quiere algo. Y con eso él se da más por servido. ¿Qué cosa? Recibir sanidad. Tener vida. De la misma forma, mi amado, tú y yo, solo con lo que Dios ya hizo a través de su Hijo en la cruz, es lo vasto, es lo suficiente para nosotros. Si Dios no vuelve a mover ni un dedo más por ti, de ahí en adelante, luego de haberte dado a conocer su salvación, si de ahí en adelante los años pasan décadas, mi amado, estás al borde de la muerte y no recibes nunca más nada de Dios, mi amado, date por bien servido. Eres salvo y la vida eterna te espera después de la muerte. Date por bien servido. Pero ellos, mi amado, no satisfechos con esto, sino que queriendo de una u otra forma, queriendo aprovecharse de Jesús. Eso es tremendo, amado. Y de hecho, que en el tema de esta preciosa noche, hablando de que el Señor es algo más que un pan, hay mucha gente que es vividora de Jesús. Se oye feo. Pero son como aquellos perigüeños que están viendo la posibilidad, si ven o están a la expectativa de ver en qué momento si hay algo para ellos. Y usted no puede vivir la vida cristiana de esa forma, porque el Señor le encararía y le diría también a usted hoy por hoy, si al día presente le diría, quiero que trabajes por lo que no es pan.
quiero que atiendas muy bien, sí, que yo soy más de aquello que tú puedas recibir de mí. Que Dios puede hacer milagros, por supuesto. Dios puede sanar, puede cambiar a tu marido, puede cambiar tu realidad económica. Dios puede, mi amado hermano, si sanarte, puede darte peticiones sí, en su voluntad, pues de manera ilimitada. Pero Dios no es el genio de la lámpara. Amén. El Señor no es el genio sí, que aparece cada vez que tú frotas la Biblia, recordándole tal o cual promesa. Hay gente que trata la Biblia como la lámpara de Aladino. Dice, Señor, y le recuerda, parece como que si el Señor fuese el genio y tú le pides los deseos. Y no es así, o por lo menos así no funciona. No al plan de Dios. Imagínate al genio diciendo, a ver, ¿quieres un carro perfecto? Trabaja 10 años y te lo doy. No, pues a ver, yo quiero Trabaja por lo que no es pan. Imagínate frotar la Biblia y decir, Señor, quiero ser pastor. Sería fácil. Señor, un ministerio. ¿Cuánta gente, mi amado, busca de esa forma al Señor? Hoy Dios te dice a ti que vienes así. Quiero que a partir de hoy trabajes por tu milagro. Trabaja por aquello que no necesariamente es lo visceral. Mi amado, dice la Escritura en el versículo número 27, la cual el Hijo del Hombre, le dice aquí, os dará. O sea, ustedes vienen a pedirme pan y peces. Y Jesús diría, está bien, yo estoy dispuesto a saciarles ese tipo de hambre las veces que ustedes quieran. Pero ¿quién de ustedes vendrá a mí para que yo sacie algo que no sea un pan y un pez? ¿Quién de ustedes viniera a mí a pedirme algo más que llenarse el estómago? ¿Quién de ustedes tuviera la capacidad de acercarse a mí para poder pedirme algo que realmente yo quisiera hacer desde hace mucho tiempo en vosotros, pero que penosamente tú vienes a mí a verme con otro tipo de ojos? Diría cualquiera, en plano de hogar, el marido viene desenfrenado a casa a comer y ese día la esposa hizo un banquete, como nunca, hizo un exquisito caldo de bolas. Rico, ¿verdad? ¿O no? ¿No le gusta? Adicionalmente a esto, mi amado, hizo una carne guisada, sí, con una ensalada rusa y un arroz al perejil. Yo sé que se le está haciendo esto en la boca. Mi amado, como que de acompañado en algo frío, mi amado, hizo una exquisita ensalada de frutas y una jarra enorme de jugo de naranja. Pero el marido llegó tarde a comer ese día. Y vino, sí, apuradísimo, con dificultad, tuvo tiempo como para poder saludar y entró y dijo, la comida y está servida. O de pronto se aceleró, oye, toma, aquí está. No comió, tragó. No degustó sabores, no degustó ni presentación, no se fijó en los detalles ni en lo laborioso que esto debió haber sido para su mujer y se fue corriendo. Y le dijo, pero mi amor, me tengo que ir. Hay un carro afuera esperándome. El Señor siempre prepara banquete para su hijo. El problema es que no hay quien los aprecie. Ese es el problema del pueblo de Dios. Jesús siempre tiene una mesa con su buffet. El problema es que no hay quien se siente por un momento, deje a un lado el banquete
y se siente a conversar con aquel que lo invita a comer. Trabajen para que esa relación con Cristo funcione. Trabajen. Eso demanda más búsqueda, demanda más tiempo. ¿No podrías por lo menos un mes en tu vida decir, Señor, este mes no te voy a pedir absolutamente nada? Me gustaría ver una vez en la vida, en una petición de oración que diga, mi nombre es fulano de tal y no le pido nada al Señor. Lo quiero a Él. No quiero nada que Él me pueda dar. Hoy, este mes, este año, lo quiero a Él. Amén. Es algo contradictorio, pero tenemos un mal enfoque de Jesús, que hay que venir a Él solamente para andar pidiendo. Mi querido hermano, el Señor les dice, versículo 27, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Es decir, yo puedo saciar esa necesidad. Pero claro, ustedes no vienen para que sacie ese tipo de necesidad, sino la otra, la visceral. Porque a este, refiriéndose a sí mismo, señaló Dios el Padre. Es decir, a este, viéndose a sí mismo, a este Dios dispuso para que lo pueda hacer por ustedes. Hasta ahí quiero llegar, pero sí quiero citar algo. Algo, mi amado hermano, que usted ya lo sabe, pero que la Biblia nunca dejará de recordárnoslo. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, verso 31 al 33, el Espíritu Santo nos dice algo muy especial. Trillado, pero especial. Conocido, pero especial. Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. ¿Lo tiene? Dirá el Espíritu de Dios, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Que son las tres necesidades más básicas que tiene un ser humano. Y dice el Señor, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuidado, estás tú allí también. Dirás, yo soy cristiano, sí, pero te identificas muy bien con alguien, sí, gentil, hablando con alguien que no ve a Jesús, sino como aquel que puede suplir solo necesidades. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es decir, el Señor sabe que necesitas alimentarte, que necesitas abrigarte y que necesitas, obviamente, ¿sí?, mantenerte en esta vida. Él sabe, dice la Biblia, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero ¿cuál es el orden? Verso final. Mas buscad primeramente. ¿Qué cosa? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es eso? A ver, vamos detallando. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es buscar el reino? ¿Qué es buscar el reino? En pocas palabras, buscar el reino es buscar ¿qué cosa? No, eso es muy genérico. ¿Qué cosa es buscar el reino? ¿Ah? Mira, visto de otra forma, práctica y sencilla como para un niño.
Buscar el reino de los cielos o el reino de Dios es hacer, ojo, hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Hacerla. Eso. Trabaja, sí, para llevar el pan a tu casa, pero trabaja para edificar el reino de los cielos en esta tierra. Así como trabajas para construir algo, posiblemente una pared, y vas y te esfuerzas para llevar un ladrillo, para comprar un quintal de cemento, para comprar alambre o varilla. Mi amado, trabaja por lo espiritual. Trabaja. Él es mucho más que un pan. Tú no estás aquí solamente para saciar necesidades terrenales. ¿Me entiendes en esta parte? ¿Qué dirás el día que partamos de este mundo y estemos en el tribunal de Cristo? Señor, aquí con dificultad de ir de comer a los míos, pero aquí estoy, llegué. Mi amado, dijo alguien, hay quienes son tan pobres, pero tan pobres en este mundo, que lo único que tienen es dinero. Un papel. Siempre ando sin plata, pero bueno, no importa. Pero sí hay papel. Aquí hay un papelito. ¿Qué cantidad quiere? ¿Billete de cuánto le gusta? Ay, de 100, obvio, pues de 100, pues hermano, nombre de Jesús. Bien, le voy a hacer un nuevo billete. Sí, mire, ve, este vale 1000. Y por este billetito, la gente, amado hermano, pierde el sueño. Por esta cantidad la gente no ve a su familia. Por esta cantidad la gente no tiene tiempo para venir a la iglesia. Por esta cantidad la gente ya no tiene la fuerza para poder quedarse un poco más orando en la noche. Por un papel llamado dinero. El Señor ha dicho, yo sé que de esto tú tienes necesidad. De esto, dice el Señor, yo sé que tú tienes necesidad de esto. Pero lo que yo deseo de ti, más allá de tus necesidades que yo, dice el Señor, las puedo suplir, es primero que tú hagas que mi reino aquí sea valorado. Y eso se lo logra solo con tu esfuerzo. Así como tú quieres que en casa tu hijo valore un televisor y que lo cuide, que valore una cómoda que compraste y que la cuide, que valore los libros que le compraste y que lo cuide, que valore la computadora que compraste y que la cuide. ¿Qué hay del valor que tiene el reino de Dios en tu casa, en tu vida? ¿Trabajas en esto para que ellos también lo cuiden? Mi amado, ese texto es de oro. Busquen primeramente el reino de Dios y lo que esto implica. ¿Qué es lo que implica? Justicia, equidad. Mi amado, puede ser que vengan desafíos y prioridades a tu vida. Y está bien. Lucha por ellos. Pero nunca, métete esto en la cabeza, nunca las antepongas antes que a las responsabilidades que tú tienes con Dios. Jamás. Porque el día que tú lo necesites a Él, ninguna de tus prioridades terrenales te podrá dar la mano. Solo tu Dios te la dará y te levantará del hoyo en el que caíste. Amén. Piensa en eso, mi amado hermano. Busca su reino y todo lo que tú anhelas. Este billetito de 1000, yo te lo regalo, aquí te puedo hacer bastante. No tienen valor porque los imprimo yo, los hago yo. Pero si los imprime el Banco Central, ya tiene valor. Amado, y el resto, dice la Biblia, el Señor te lo añadirá. Amén. Y recuerda, Jesús
es mucho más que un pan. Dios te bendiga, Dios te guarde. A Él dale toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor. El mensaje a la verdad es un mensaje muy sencillo, pero muy directo a una gran realidad.